¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más los saluda con mucho gusto Pedro Pablo Pérez García desde la Biblioteca Lorenzo Boturini en el quinto piso de la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. En esta ocasión estoy muy contento porque les quiero presentar a Alejandra Alguín González, que es una colaboradora que también trabaja en este hermoso recinto y vamos a platicar de muchas cosas que les van a gustar. Bienvenida. Muchas gracias, Pedro, por invitarme a este espacio. Con mucho gusto, Alexa, ya sabes. Y antes de empezar, me gustaría preguntarte qué te viene a la mente cuando escuchas El Pensador Mexicano. Pues el pensador mexicano, bueno, particularmente a mí desde niño me encantó ver los nombres de las calles de la Ciudad de México y siempre me llamaban la atención por qué se llaman de tal manera. El pensador mexicano, lo primero que me viene a la mente es una calle que está en el centro, que hace esquina con el eje central, donde alguna vez hubo un edificio que se derrumbó lastimosamente en algún terremoto de nuestra ciudad. Ya ves que es muy sísmica, pero sí es lo primero que me viene. Bueno, hoy vamos a hablar de El Pensador Mexicano y antes de continuar con este tema, como ustedes saben, porque Pedro se los ha contado en otras cápsulas, nosotros estamos en el proceso de separación o de construcción de lo que nosotros conocemos como el Fondo Reservado, que son libros que fueron publicados entre el siglo XVI y el siglo XIX. Y dentro de estos libros que hemos ido seleccionando para poderlos incorporar al Fondo Reservado, tenemos unas cosas que se llaman misceláneas, de las cuales Pedro nos va a platicar en este momento. ¿Qué son las misceláneas, Pedro? Pues mira, Alexa, las misceláneas son, digamos, un compendio, un estilo que estuvo de moda, sobre todo ya hace varios años, ya no se utiliza hoy en día. Las misceláneas son un compendio para, digamos, muchas publicaciones de índole religiosa, obviamente, que para que no se perdieran son casi folletos. Publicaciones que para que no se perdieran se juntaban todas en un solo tomo, para que no quedan desperdigadas y después, híjole, ¿dónde quedó el folleto tal? Tienen materiales realmente maravillosos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Del XIX tenemos muchísimas. Y bueno, aquí tenemos muchas en la Biblioteca Lorenzo Boturini y en este proceso que les comentaba Alejandra de la separación del Fondo Reservado y el Fondo General, pues lo que hacemos es, digamos, catalogar dentro de cada tomo incluye a veces hasta 25 publicaciones. Cada una de esas publicaciones tiene una ficha. Entonces, bueno, aquí le ponemos las fechas extremas y su número de folio a cada uno. Entonces, bueno, estos son las misceláneas. Le quitamos la etiqueta que estaba pegada antes con goma y le ponemos, como son libros delicados, le ponemos una etiqueta nueva con un hilo detenida con la información de cada libro. Básicamente eso son las misceláneas. Aquí tenemos varias que les queremos mostrar. Son, de hecho, aunque el contenido varía de cada una, se encuadernan incluso, se usaba mucho encuadernarlas similarmente para que parecieran una colección. Y dentro de estas misceláneas hemos encontrado varios impresos, como ya lo dijo, pero son generalmente folletos. Son publicaciones muy breves, hay algunos que ni siquiera son publicados, sino que son manuscritos que hemos encontrado dentro de estas misceláneas, de las cuales ya les iremos hablando más adelante. Pero una de estos folletos que hemos encontrado, el autor es justamente José Joaquín Fernández de Lizardi, conocido generalmente como El Pensador Mexicano. Él es un personaje bastante interesante porque nace en 1776 y va a fallecer en 1827, es decir, nace mientras México era conocido como la Nueva España y va a morir en el México independiente. Es un personaje interesante porque nace en el seno de una familia criolla. Sin embargo, ser criollo no significaba que tuvieran la vida resuelta. Su familia padece bastante pobreza, ¿no? Él lo deja escrito en muchas de sus obras, ¿no? Va a hablar de esta pobreza y de estas carencias que tuvo a lo largo de su vida. En algún momento su padre se vuelve médico y eso los obliga a trasladarse a Tepozotlán, donde él va a iniciar, José Joaquín Fernández de Lizardi, va a iniciar sus primeros estudios. Sabemos que en algún momento va a ingresar, se va a matricular en la Real y Pontificia Universidad de México, sin embargo no va a obtener ningún grado académico ahí. Sus biógrafos dicen que realmente a él nunca le interesó obtener ningún grado académico.
Hacia 1805-6, porque realmente su vida es un poco complicada, sabemos que se casa con Dolores Orendain, ¿no? Y con ella va a procrear a su única hija. Hacia 1808 sale publicado su primer poema, que lo va a publicar por el ascenso de Fernando VII al trono español, y no sabemos por qué sus andanzas lo van a llevar a ubicarlo en Tasco hacia 1810, al inicio de la Guerra de Independencia, y por razones que tampoco están muy claras, se sabe que él se queda como a cargo del gobierno de Tasco, y ante la llegada del ejército insurgentes le va a escribir una carta al virrey donde le dice que para evitar la pérdida de vidas humanas, como ya había ocurrido en otras ciudades, él lo que va a hacer es recibir al ejército insurgente y dejar que estén ahí todo el tiempo que sea necesario y luego dejarlos partir. El virrey acepta esta propuesta de José Joaquín Fernández de Lizardi. Sin embargo, después de que salen las tropas insurgentes, lo van a tomar preso como un traidor, ¿no? Por esta razón, al final, en 1811, él va a escribirle una carta al virrey recordándole que era el acuerdo al que habían llegado, lo van a soltar. Sin embargo, esa no sería ni la primera ni la última vez que José Joaquín Fernández de Lizardi pisaría la cárcel, porque hacia 1812, con la promulgación de la Constitución de Cádiz, que entre otras cosas hablaba sobre la libertad de prensa, el primero que se va a lanzar en la defensa de este derecho va a ser José Joaquín Fernández de Lizardi, y entonces él publicará su primer periódico, que se va a llamar El Pensador Mexicano. Él no fue lo único que publicó, también publicó muchos folletos, y digamos la obra más conocida de él es El Periquillo Sarmiento, que es una novela por la cual va a ser conocido como el primer novelista americano. Y estos folletos que él va a publicar, en las que deja ver muchas de sus ideas, tanto políticas como personales, una de ellas es su fervorosa creencia en la Virgen de Guadalupe. Uno de estos folletos apareció aquí en una de estas misceláneas, y le cedo la palabra a Pedro, que fue el que lo revisó al principio y se lo leyó completito y nos va a hablar de este folleto. Gracias, Alexa. Pues sí, retomando lo de las calles y los nombres de las calles de la Ciudad de México, como El Pensador Mexicano, pues todos fueron alguna vez personas concretas que vieron y vivieron en un México que ya no existe. Es lo que siempre me viene a mí a la mente, pero bueno, en este caso estamos hablando del Pensador Mexicano, o José Joaquín Fernández de Lizardi. Él fue, digamos, un periodista que utilizó un muy particular modo de escribir sus artículos, y digamos, en ese modo muy particular que utilizaba, creaba personajes que dialogaban entre sí. En este caso, creó el diálogo ideal por El Pensador Mexicano, un diálogo entre Juan Diego y Juan Bernardino. Pensemos que cuando lo escribió estaba en pleno la lucha de independencia de España. Entonces, bueno, por alguna razón, digamos, un trasfondo político, recordamos que él mismo estuvo preso también, él reescribió este diálogo entre Juan Diego y su tío Juan Bernardino. Y escribía de tal manera que al leerlo casi uno puede escuchar la voz del personaje, por así decirlo, porque utiliza el lenguaje más factible para que ellos utilizaban. El que el Pensador Mexicano se imaginó cómo hablaba, obviamente no lo conoció, se imaginó cómo hablaba y así escribe. Un diálogo clarísimo entre Juan Diego y Juan Bernardino. Por ejemplo, les quiero compartir algunas líneas. Juan Bernardino le dice a su sobrino: «Di por qué estás tan triste, Juan Diego, sobrino mío». Y él le conteste: «Déjeme usted, por la Virgen, mi tío don Juan Bernardino. No ha de estar pesaroso, no lo ha de estar confundido al ver el México grande al cabo de los 3 siglos, de haber María soberana de los cielos descendido para quedarse en su imagen, sirviendo a todos de asilo». Utiliza palabras muy propias y muy entendibles y coloquiales que sus personajes, él imagina, hubieran utilizado. Entonces, pues bueno, esta miscelánea es la última de este tomo, porque les repito que son muchas publicaciones. Esta miscelánea tiene, por ejemplo, 21 publicaciones. Esta fue la última y pues nos pareció importante y grato compartirlas con ustedes. Y pues sobre todo porque utiliza el estilo del Pensador Mexicano.
crear personajes que dialogan entre sí coloquialmente, lo cual después para estudiar periodismo se volvió como todo un tema, ¿no? Ya toda una materia de la carrera de periodismo de comunicación, pero bueno, él fue de los pioneros que lo utilizó así. Todas estas misceláneas están disponibles para su consulta en la Biblioteca Lorenzo Boturini de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Y pues nos despedimos de ustedes. Gracias Alejandra por haber estado aquí. Alejandra también está aquí en la biblioteca, es una colaboradora excelente y pues aquí los esperamos con mucho gusto. Nos vemos la siguiente cápsula.